Vamos a comenzar de inmediato con algo que, si bien es internacional, también nos compete a nosotros. La Covadonga. Por supuesto, este emblema, cierto, patrio, que hace noticia ahora en Perú porque el Congreso de ese país aprobó una moción que declara de interés nacional el reflotamiento y restauración de esta goleta chilena. Para hablar de la importancia, ¿no?, que tiene esta goleta para nosotros, de dónde viene, también copuchar acerca de las guerras. ¿De dónde teníamos imágenes de la Covadonga y eran inteligencia artificial? Para que vea el archivo que tenemos. El archivo de Siena en 200 años que tenemos en el canal. Bueno, ya está conectado, está con nosotros Fernando Wilson, historiador y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Fernando, según tengo entendido, primero se va a evaluar, ¿no? O sea, acá vamos por paso. El primero es que el Congreso termine de aprobar esto, porque todavía está en trámite, queda un trámite todavía. Luego se va a evaluar si es que se puede reflotar la Covadonga. Ahora, quedaría en Perú, porque ellos dicen que esto es también de interés nacional en Perú. Entonces, por lo mismo, quería saber cuál es la importancia que podría tener para los peruanos, ¿cierto?, en este caso. A ver, para el Perú es uno de los dos buques que ellos hundieron durante la Guerra del Pacífico junto con el transporte Loa. En el contexto de distintos bloqueos que la Armada estaba realizando sobre el litoral peruano, la Covadonga está hundida en Chancay, donde una lancha cargada de vegetales y víveres frescos fue acercada imprudentemente contra las instrucciones del comandante en jefe de la escuadra al buque, y tenía una mina adosada debajo que detona y hunde a la Covadonga. Ahora, la verdad es que han habido varios intentos desde el Perú de tratar de reflotarla. A ver, aclaremos que, primero que nada, el buque ha sido el pecio, digamos, los restos de la Covadonga en el fondo del mar han sido extraídos y trabajados tanto legal como ilegalmente, y se le ha sacado prácticamente todo. Las cabezas de los cabrestantes, la rueda de gobierno, los cañones, prácticamente todas las piezas. Y siendo un buque muy pequeño, menos de 50 metros de eslora, 415 toneladas de desplazamiento, lo que queda en el fondo marino es un campo de escombros más que un buque íntegro. Fue muy dañado por la explosión de la mina, y hoy día lo que quedan son, como les digo, piezas. Incluso publicaciones peruanas muestran que el casco de madera se encuentra abierto, ya no tiene integridad estructural. Sí, también... Esta no es la primera... Claro, perdón, me dices. No, también te quería agregar que la Covadonga terminó por hundir a la Independencia, que al parecer, según lo que cuenta la historia... En el combate Puente Gruesa, por exactamente, supuestamente la Independencia era mucho más superior en varios aspectos en comparación a la Covadonga. No, supuestamente era una fragata blindada que tenía 6 veces el desplazamiento, 6 veces el tamaño, más bien el volumen en el agua, digamos, que tenía la Covadonga, y que efectivamente, cortesía de los tiradores chilenos en las cofas de la Covadonga, el buque no pudo gobernar bien y finalmente se varó sobre el bajo Punta Gruesa al sur de Iquique, y bueno, tuvo que ser abandonado y quemado por el propio comandante de la formación peruana, el almirante Grau, todavía comandante a la fecha, precisamente para evitar que el retorno de la escuadra chilena pudiera capturarla. Por eso la Covadonga era un buque muy querido tanto en Chile, y bueno, para los peruanos representó un golpe político importante cuando se lo hundió. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. La Covadonga en sí, su origen tampoco es chileno, po. Es un barco que la Armada chilena lo toma en la guerra con España. Exacto, lo captura en el combate Papudo en noviembre del 65, y era un buque construido en el astillero La Carraca en España. Era un buque relativamente nuevo, se lo construye a contar de 1860, y originalmente estaba destinado a ser el buque correo entre Manila, recordemos que hasta 1898 las Filipinas eran españolas, y el puerto de Hong Kong, hasta donde llegaba el telégrafo. Entonces, en ese sentido, se lo trae, digamos, como parte de los refuerzos a la escuadra, originalmente mandada por el almirante Pinzón, después por el brigadier Pareja,
y finalmente termina siendo capturada por el comandante Williams con la Esmeralda en el combate de Papúa, que pudo haber capturado también a una corbeta española, a una gemela de la Esmeralda, a una gemela de la Covadonga, pero por distintas órdenes políticas chilenas se le ordena no hacerlo. Convengamos que en esa época la escuadra chilena era extremadamente reducida, era solamente la Esmeralda y el vapor Maipú, por lo tanto, y la escuadra española tenía cerca de 10 buques mayores, incluyendo el primer blindado que llega a las costas americanas. Por lo tanto, capturar a la Covadonga fue un hecho de armas que, bueno, llegó precisamente al suicidio del almirante español por la vergüenza que representó la captura de este buque, que retuvo el nombre español en servicio chileno. Claro, Virgen de la Covadonga, creo que es. Era la Virgen de la Covadonga, la Virgen de la Covadonga. Y después solamente queda como Covadonga, ¿cierto? Cuando pasa a mano chilena. Exactamente. Bueno, también... Era una... También quería comentar esto de que, por supuesto que el barco está bajo territorio peruano, ¿cierto? Sí. El mar peruano, en Chacay, pero de todas maneras me imagino que va a existir un interés chileno quizás también de recuperarla. En ese caso, acá, ¿quién podría estar más interesado, pensando que para Perú también es súper importante el haber hundido este navío, pero también para Chile, ¿cierto? Es como la respuesta al Huasca. Es un emblema. Podría interpretarse así también. A ver, en primer lugar hay un elemento que hace que en términos políticos sea casi imposible poder tratar, más allá, como les digo, de los problemas materiales, de que más que ser un pecio, un casco íntegro en el fondo del mar, es más bien un campo de escombros. Pero en términos estrictos es una tumba de guerra. Por lo tanto, porque hay restos humanos ahí, o los hubo, de los tripulantes, incluyendo el comandante Pablo de Ferrari, que fallece precisamente con la detonación de la mina peruana. Por lo tanto, extraer una tumba de guerra es algo que no es simplemente una decisión administrativa. En un segundo lugar, los buques hundidos, más allá de donde se encuentren, siguen perteneciendo o sigue teniendo el país propietario original, teniendo un derecho, digamos, que dependiendo de las distintas interpretaciones del derecho internacional, tiene una voz de declaración. Personalmente, y esta no es la primera vez que en el Perú se habla de reflotar a la Covadonga. En la década del 70, del siglo pasado, nuevamente en la década de los 90, a principios de este siglo, cuando estábamos con todo el tema y finalmente con todo el tema de la bisectriz, digamos, el problema limítrofe, se ha hablado en reiteradas ocasiones. Y finalmente se llega a la conclusión de que ello es imposible. Se buscan entre sus restos algunas piezas que sean rescatables. Reitero, a estas alturas del partido todo lo valioso ya ha sido extraído, digamos, todas las piezas metálicas, etcétera. Hélice, rueda de gobierno, cañones, piezas metálicas de los mástiles, prácticamente todo. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que esto es más bien una acción política de coyuntura antes que realmente una actividad concreta. Recordemos que el Perú ha vivido una vida política bastante inestable en los últimos años. Hay un nuevo presidente, vienen nuevas elecciones el próximo año. Tiendo a pensar que esto es un intento de algunos parlamentarios probablemente de envolverse en la bandera, de tratar de generar algún nivel de atracción, y que cuando gente razonable les diga, oiga, están haciendo el loco, este tema rápidamente volverá a los ámbitos de la inconveniencia. Es simplemente un fantasma que resucita de cuando en vez y simplemente es devuelto a ello cuando se descubre o se vuelve a confirmar por enésima vez que es materialmente imposible. Sí, se necesita entonces una segunda votación y además la corroboración, como decía Fernando, de que no se va a dañar los restos que están bajo el mar, pero según los estudios que se han hecho, por lo menos en el pasado, eso sería un poco imposible. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando, que era compañero de nuestro editor, ¿ah? Me dice, sí, de Juan Carlos Lepe, cuando estudió pedagogía en historia, imagínate. ¿Era buen compañero? La Católica de Valparaíso, sí. ¿Sí? Una persona ¿buen amable. compañero? Ya. Acá no lo es. ¿Se le pasó? No, mentira. No. Bueno, Fernando. Exótico personaje. Sí, eso Por sí. favor. Ahí estamos de acuerdo.
Por favor, un gusto. Eso, que te muy vaya bien. bien, Fernando. Chao, chao. Hasta luego.